Muy buenas tardes. Agradezco a todos por su asistencia y en especial a la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina de México. El trabajo que les voy a presentar versa sobre el tumor de Wilms bilateral, que es un tumor que ocurre en los niños y que fue descrito por primera vez por el doctor Max Wilms en Alemania en la Universidad de Heidelberg. Estos son los temas que vamos a tocar a continuación. Y en cuanto a epidemiología, quiero decirles que es el cuarto tumor más frecuente de la infancia, solamente precedido por los tumores del sistema nervioso central, las leucemias y los linfomas. En el 7% de estos tumores son de origen bilateral. En cuanto a la presentación y la epidemiología, hemos visto que los tumores de Wilms bilateral ocurren a una edad mucho más temprana, cercano a los 2 años, a diferencia de los tumores de Wilms unilaterales que ocurren cercano a los 40 a 50 meses. Existen alteraciones genéticas importantes, como lo pueden ver en esta gráfica, de translocaciones generalmente del cromosoma 11 o del cromosoma X hacia el 13 y el 15, dando síndromes genéticos bien reconocidos como pueden ser el síndrome de Warg, el síndrome de Dennis-Drash, el de Beckwith-Wiedemann, síndrome de Fraser o el síndrome de Sotos. Lo más importante en cuanto a la patología es que existen 2 tipos diferentes de tumor de Wilms. El tumor de Wilms de histología favorable, que es aquel que cumple con los requisitos de tener las 3 líneas celulares, blastema, epitelio o estroma, contra los que tienen anaplasia y se consideran de histología desfavorable. En cuanto a la clínica, la mayor parte de los pacientes se presentan con la presencia de una masa abdominal que es de crecimiento lento, silencioso, que puede existir en algunos raros casos fiebre, hematuria, hipertensión arterial de origen de hiperreninemia. También varicocele en aquellos casos que son del lado izquierdo. El diagnóstico definitivo siempre debe de ser por biopsia, que puede ser a través de una biopsia por Trucut o una biopsia incisional o biopsia excisional. También a través de estudios complementarios como son la tomografía computada, la radiografía de tórax, el ultrasonido abdominal o la resonancia magnética. Y a últimas fechas, pues con el uso de la tomografía de emisión de positrones con 18-FDG, que es un buen método también para diagnóstico y para vigilancia. El diagnóstico diferencial se debe de hacer siempre con tumores benignos, que son muy frecuentes en los niños pequeños, como puede ser la enfermedad poliquística renal, la hidronefrosis por estenosis ureteropiélica o por reflujo vésico-ureteral, con abscesos renales o con algunos otros tumores malignos que pueden ser de origen suprarrenal o de las cadenas ganglionares simpáticas paravertebrales, con carcinomas renales, como en los adultos de células claras, que son raros, o el rabdomiosarcoma retroperitoneal. Los patrones de diseminación pueden ser a través de contigüidad de la cápsula renal o por vía hematógena o linfática. Pueden dar origen a metástasis pulmonares, generalmente cuando se presentan es en el 80% de los casos a pulmón, en el 15% a hígado, en el 1% a médula ósea. La enfermedad renal bilateral no tiene un patrón de diseminación por contigüidad. Generalmente
es de presentación sincrónica, aunque también puede ser metacrónica y asociada a alteraciones genéticas importantes. Existen como factores pronósticos, uno, la histología, que pueda ser favorable o desfavorable, y el segundo factor pronóstico importante es la estadificación, qué tan avanzado pueda estar ese tumor. Y en cuanto al tumor de Wilms bilateral, este se debe de etapificar por separado de cada lado. Esta es la clasificación, que no me voy a detener para que sepan ustedes que existen la organización europea que se llama la SIOP, o la norteamericana, que es el National Wilms Tumor Study, en que clasifica los tumores renales, estos de la infancia, en 5 estadios. 1, el menos avanzado, y 5, el bilateral. En cuanto a tratamiento, estos niños se manejan con quimioterapia, radioterapia y cirugía. El tratamiento deberá de ser llevado a cabo bajo una estricta norma de tapificación, y la cirugía va a depender del estadio en el que se haya localizado ese tumor de manera preoperatoria, ya sea haciendo una nefroureterectomía radical con muestreo de los ganglios linfáticos, o bien, en el caso de tumores bilaterales, tratar de hacer preservación de neuronas, de nefronas. En el caso de los tumores bilaterales, existen diferentes técnicas quirúrgicas con el objetivo de salvar la mayor cantidad de nefronas posibles. En el estudio que les voy a presentar, es un estudio multicéntrico, observacional, retrospectivo, que implicó a hospitales de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE y hospitales privados en todos los estados de la República Mexicana, a través de una convocatoria que se les hizo a los cirujanos pediatras para enviar sus casos de tumor de Wilms bilateral entre el 2008 y 2021. Existió respuesta positiva por 5 instituciones, y todas ellas contestaron de sus pacientes entre 0 y 18 años. Incluyeron nombre, sexo, número de expedientes, tipo de tratamiento que se había llevado, quimioterapia, radiación y los tipos de cirugía, así como los tiempos de sobrevida y vigilancia. Los resultados fueron que la edad de diagnóstico de los pacientes con tumor de Wilms bilateral ocurrió, nuestro número fue de 16 casos y el promedio fue de 24.08 meses, mucho más pequeños que aquellos que habían tenido tumor unilateral, en donde el promedio de edad fue de 42 meses. Existieron antecedentes familiares de otras personas, ya sea padres o hermanos, en una cuarta parte de los casos, que también habían tenido tumor de Wilms. Este es el tipo de tratamiento y de quimioterapia que se les administraron a todos los casos que tuvimos respuesta. En su mayoría estuvo basado con vincristina, doxorubicina y actinomicina D. El manejo quirúrgico fue muy variado, pero en realidad todos ellos trataron de hacer nefrectomía unilateral y preservación de nefronas del lado contrario. Y con esto se logró que existiera una sobrevida en los que ustedes ven hasta abajo, el estadio 5, los que fueron de histología favorable, de 80%. Las conclusiones de este estudio es que el tumor de Wilms bilateral tiene una presentación mucho más temprana que el unilateral, que existió
casos familiares positivos en 25% de nuestros niños, que existieron complicaciones quirúrgicas inmediatas en 18.7% de los casos, generalmente fueron sangrado posquirúrgico, y que la función renal normal, depuración de creatinina, etcétera, se logró en el 93.75% de los casos. Presencia de restos embrionarios como nefroblastomatosis, 10 de 16 casos, o sea, 62.5%. Y la sobrevida bilateral de los pacientes con tumor de Wilms en nuestra casuística fue de 12 de 16 casos. Esto a más de 60 meses. Muchas gracias. Quiero agradecer a los colaboradores que nutrieron esta casuística en diferentes partes de nuestra república, y en especial a la doctora Irene Maulén Radován por su interés para ayudarme a entrar a la Academia Nacional de Medicina de México. Muchas gracias.